de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. Ahí es la primera batalla que uno debe conquistar, es en su mente, nuestra manera de pensar. Hay personas que son escasas, son limitantes y Dios no tiene límites, pero a veces nosotros mismos no hemos transicionado. Tenemos una manera de pensar, hermanos, totalmente equivocada a Dios y a la palabra de Dios. El que no cambia su manera de pensar, repite su ciclo. Y cada vez que nosotros, pongan atención a esto, cada vez que entramos a una nueva etapa o a una nueva era, nosotros tenemos que transicionar. La iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia debe de mantener los principios bíblicos, mantener la palabra de Dios, pero tenemos nosotros que transicionar como iglesia. Samuel llorando a Saúl, y Dios ya había escogido a alguien, y Dios le habla al profeta y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Levántate, llena tu cuerno con aceite, ve a la casa de Isaí, ahí me vas a ungir a uno de sus hijos. Yo me he provisto de rey. Tal vez tú dirás: soy indigno. Sí, todos somos indignos, pero la gracia, el manto de la gracia, cuando Mefiboset se sentaba a comer en la mesa del rey y el manto cubría sus piernas que estaban lisiadas, eso representa el manto de la gracia, hermanos, que cubre nuestras imperfecciones, que cubre nuestros errores, nuestras debilidades, y como la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y aunque tengamos errores y continuemos pecando, podemos sentarnos a la mesa del rey y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Porque el hermano que estaba siempre con su padre se enojó con el pródigo, porque dijo: bueno, y este que desperdició todo lo que tú tienes viviendo con rameras, malgastó todo, y ahora tú vienes y toda la fiesta que haces, y yo que he estado siempre contigo nunca me has dado ni un cabrito. Y el padre le dice: hijo, pero si todas las cosas son tuyas, todo esto es tuyo. En otras palabras, no tienes lo que este está gozando porque nunca lo has pedido. Muy bien, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10. Este es mi último pasaje que vamos a leer hoy. 2 de Corintios 10, versículo 3, dice la Biblia: pues aunque andamos en la carne, a ver, agárrese un brazo, pellizquese un poquito. Dice: tiene carne. Mire el que está a la par, pellizquelo a ver si tiene carne. Muy bien. Sí, andamos en la carne, tenemos un cuerpo. Dice la Biblia: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas que nosotros utilizamos como la iglesia? La oración, el ayuno, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, son las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Y dice la Biblia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿de qué dice? De fortalezas. Y verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué dice? A la obediencia
a Cristo. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar como un castillo en donde desde ahí se pueden generar ataques. O sea, es una casa, una ciudad, un lugar fortificado. Esa es una fortaleza. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir las fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Esas fortalezas son situaciones que el enemigo levanta en nuestra vida, en contra nuestra, a través de los pensamientos. Esas fortalezas, esos castillos, esos lugares fuertes. Hay gente que tiene su mente cautiva. Dicen, no puedo, dicen. Yo nunca voy a salir adelante. Y tienen una enorme fortaleza en su mente, una enorme fortaleza. Su mente fue cautiva, su mente ha sido aprisionada, en donde el enemigo poco a poco a través de los pensamientos fue poniendo ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, y poco a poco el enemigo fue llevando pensamientos y la gente lo empezó a meditar, lo empezó a creer, y esos pensamientos, porque la Biblia dice que hay que llevarlos cautivos, todo aquel pensamiento que no sea de Dios hay que llevarlo cautivo. Porque el campo de batalla nuestro, uno de los campos de batalla es nuestra mente, son nuestros pensamientos. Y ahí es donde la Biblia dice que nosotros tenemos que derribar esas fortalezas. O sea, el enemigo empezó a sembrar un pensamiento. ¿Cuántas veces no he escuchado yo de madres que mataron a sus hijos, personas que querían cometer quitarse la vida de un suicidio? ¿Y qué pasó? Es que yo escuché algo que me decía, mátate, o haz esto. Hermanos, el enemigo ha trabajado muchas veces a la gente y ha estado sembrando pensamientos hasta convertirlos en fortalezas y aprisionar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar la autoridad y romper esas fortalezas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay personas que tenían problema con el alcohol y el pensamiento, yo nunca voy a dejar esto, dice la gente. Yo me voy a morir con esto, dice. Entonces, eso se volvió en una fortaleza en su mente. Y su mente quedó cautiva. El enemigo logró fortalecerse en la mente de esta persona. Y poco a poco fue construyendo, a través de los pensamientos que se permitieron, fue construyendo una fortaleza. Entonces nosotros tenemos que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y tenemos que empezar a romper esas fortalezas. Es que pobre nací y pobre me voy a morir, dice la gente. Mucha gente, su mayor lucha no está afuera. Su mayor batalla está en su manera de pensar. En su manera de pensar. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice todo yo lo puedo en Cristo porque Él me da la fortaleza para hacerlo. Amén. La Biblia dice mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Verdad? Pero el enemigo ha tratado de levantar fortalezas. La gente dice, es que no se puede. Es que uno le predica la palabra de Dios a la gente y la gente no quiere nada con Dios. ¿Quién dice que la gente no quiere nada con Dios? Si la gente no quisiera nada con Dios, usted no estuviera aquí sentado hoy. Pero el problema está en que a veces eso es lo que nosotros pensamos. Y el enemigo ha trabajado muy astutamente a la iglesia para levantar sus fortalezas y detener la obra del Señor, parar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que romper las fortalezas en el nombre de Jesús. Tenemos que romper esas fortalezas. Y hoy yo le tengo una buena noticia. Hoy vamos a orar para que toda fortaleza en su vida, en sus pensamientos, hoy se pueda romper en el nombre de Jesús. Usted cambie su manera de pensar. Usted derrumbe esas fortalezas que han estado en su mente.
Hay gente, hay mujeres, es que si no es con él, me quito la vida, dice. Y su mente está cautiva la mente. Está cautiva esa mente. Se creó, hay una enorme fortaleza. Y luego uno mira a la gente amarrándose una soga al cuello, tomándose una pastilla. Así me pasó el otro día. Una señora que trabajaba en la casa me dijo: mire, hay ratas en la casa, me dijo, y yo sé cómo usted las mata. Cómprese una pastilla de maíz, me dijo. Yo le voy a matar, y tráigase unos tomates, me dijo. Yo le mato a todas las ratas, me dijo. Y me fui al mercado a comprar una pastilla de maíz, que esas son las que se usan para guardar el maíz y preservarlo. Pero es una pastilla que es tóxica para la gente, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente se ha tomado eso hoy en día para quitarse la vida. Eso les deshace los intestinos y los mata en cuestión de horas. Y recuerdo que cuando yo fui ahí a comprar, mire, deme una pastilla de maíz, rápido el dueño de la ferretería se me acercó y como él tratando de ver, a ver qué estará pasando a este muchacho. Yo lo vi, este hombre me está examinando, dije yo. Y yo totalmente tranquilo. Al fin sí se murieron las ratas. Tenemos que transicionar en nuestra manera de pensar. Hay gente que se siente incapaz cuando Dios te dio enorme habilidad. Usted sabía que dicen que nosotros usamos únicamente el 10% de nuestro cerebro. O sea, el 10% de nuestro cerebro utilizamos. ¿Y el otro 90% qué? Ahí está. Ahí está. ¿Y qué dice? Es que a mí no se me queda nada, dice la gente. Es que yo, mire, yo para esto sí no sirvo. Mire, hermano, que a veces el peor enemigo que nosotros tenemos que derrotar para mucha gente es su manera de pensar tan escasa, tan negativa. Aquí, eso era lo que tenía Israel cuando ellos estaban en Egipto. Ellos decían: ahí hay gigantes y nosotros no vamos a poder. A nuestro parecer somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. O sea, su peor enemigo no era el que iban a enfrentar, era el que llevaban dentro. Había una fortaleza en su mente. Pero yo tengo una noticia: Dios hoy nos ha investido con el Espíritu Santo y con armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Rompa con todo pensamiento negativo en su vida. Rompa con toda fortaleza que el enemigo ha querido levantar en su mente, en el nombre de Jesús. Yo creo que es tiempo que la iglesia transicione a un nivel espiritual mayor, diferente, en donde entendamos que a quien vamos a creerle es a Dios y a su palabra, y no al enemigo y sus mentiras. Va a ser a Dios y a la palabra a la que nosotros vamos a creer. Tenemos que transicionar en el nombre de Jesús. Tenemos que transicionar en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas de la iglesia? Mire que cuando cristianos empezaron a levantarse y a quererse meter en la política, la iglesia decía: no, es que no es posible, ¿verdad? Si es un hijo de Dios, que se deje de meter en las cosas del mundo. Empezó a criticar la iglesia. Y luego el gobierno empezaron a aprobar leyes en donde sí el hombre se puede casar con otro hombre y sí la mujer se puede casar con otra mujer. Ahora hasta pueden adoptar hijos. Los dos hombres pueden adoptar una niña y criarla. Y la iglesia, por no entender que yo prefiero tener un cristiano que me dirija y no un hijo del diablo.
y no un hijo del diablo. Y la iglesia, cuando un cristiano quiso decir, no, podemos impactar al mundo, podemos hacer de nuestra nación una mejor nación con la ayuda de Dios y con principios correctos, morales, la iglesia empezó a criticarlo y no transicionó. Yo no quiero tener gente que me vaya que corrompa más nuestro país. Aló. La iglesia tiene que transicionar a eso. La iglesia tiene que transicionar. Tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que ser una manera de pensar diferente. Yo en una ocasión escuché a Billy Graham, hombre de Dios, uno de los más grandes evangelistas, decir, predicar en contra del cine, en contra del cine, en contra del cine. Hace unos años atrás se hizo una película de él. Entonces uno dice, no, ahí uno puede ver la etapa de transición. Tal vez antes lo veían como pecado, pero ahora es un medio. Uno de los más grandes medios para evangelización hoy de la televisión. Mire, usted no se imagina cuántas personas se han acercado a Dios a través de ver la película La Pasión de Cristo. Mucha gente se acercó a Dios a través de ver la película. Ha tenido tanto impacto que hay países que han prohibido ese tipo de películas porque ministran la fe en Jesucristo. Entonces uno puede ver la transición que se ha estado dando, y otros no, es que la Biblia dice que uno no se tiene que sentar en silla de pecadores ni en silla de escarnecedores, así que ir al cine es un gran pecado. Así lo interpretan otros, y otros lo miramos como un medio de evangelismo masivo. Mel Gibson, no sé con qué propósito, pero él se ha convertido en un gran evangelista con esa película. Ese hombre se ha evangelizado medio mundo ahorita con esa película. Entonces la iglesia tiene que transicionar. Amén. Diga conmigo, transicionar. Mire, ¿sabe hasta dónde se ha equivocado la iglesia? Hasta en los coros que hace, que canta. Hasta en los coros, porque se han hecho coros que han salido del alma y no de la escritura. Y a veces cantamos coritos almáticos y no escriturales, no basados en la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, tiene que ser en la palabra, tiene que estar en la palabra, tiene que estar en la palabra. Tiene que estar en la palabra. Entonces hay que transicionar. Hay que transicionar. Tenemos que volver nosotros a la palabra del Señor y que la palabra de Dios nos dirija en todo. La palabra no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y permitir que la revelación del Espíritu Santo traiga luz a nosotros. Hoy en día en Estados Unidos hay cines que están abriendo sus puertas a iglesias cristianas. Mientras ellos hacen sus funciones, sus días, ellos abrieron sus instalaciones. Iglesias evangélicas están rentando las instalaciones de los cines, sus parqueos, sus instalaciones, y están brindando un bendecido servicio a la gente. Transición. Que transicionar, ¿verdad? Nosotros ponemos luces para que haya una bonita imagen, para que todo se vea mejor. Transicionar. La iglesia tiene que transicionar. Yo creo que si somos hijos de Dios, pues, y Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué no vamos a tener lo mejor? ¿Por qué no vamos a tener lo mejor? ¿Por qué no vamos a tener lo mejor? Es cierto, Dios está en cualquier lugar. Usted le ora a Dios debajo de un árbol, ahí va a estar la presencia de Dios, debajo de un árbol.
Pero si somos sus hijos, ¿por qué no? Entonces, Padre, permíteme hacer las cosas de lo mejor que se pueda. De lo mejor que se pueda. Queremos tener un buen sonido, Señor. Queremos que se vea bien. Queremos tener bonitas instalaciones donde atender bien a nuestros hijos, donde los hermanos, cuando vengan a sentarse, no estén ahí con dolor de espalda porque la silla muy dura. Danos sillas acolchonadas, Señor, para que cómodamente escuchen tu palabra. Amén. Transicionemos. Transicionemos. Para eso vamos en el nombre de Jesús. Entonces no se estanque. Póngase de pie conmigo un momento. No se estanque con ese pensamiento, hermanos, que se quedó atrás. Que se quedó atrás. Yo sé que en algún momento uno se gana críticas. Tal vez alguien hasta te malinterprete. Pero yo sé que vamos a luchar con un pensamiento que no quiere transicionar. Vamos a enfrentar a veces oposición. Vamos a enfrentar lucha. Probablemente crítica. Yo creo que la iglesia tiene el poder para impactar. Tiene el poder para cambiar vidas. Tenemos el poder a través del Espíritu Santo de transformar todo un pueblo. Todo un pueblo. Y que nada nos detenga, mis hermanos. Continuemos, sigamos adelante. Mantengámonos haciendo la obra del Señor. Y transicionemos hasta donde Dios quiera llevarnos. Transicionemos hasta donde Dios quiera llevarnos. Cuando compramos el terreno de la iglesia, o sea, lo compramos lejos, es cierto, pero yo no encontraba otro lugar con todo lo que ese lugar podía ofrecernos. Yo cuando fui, la primera compra fue 2 manzanas y la cuarta parte de otra. 2 manzanas, solo fue un rectángulo, 2 manzanas y un cuarto. Pero yo lo que vi fue la posibilidad de seguir creciendo. Yo pregunté, ¿quién es el dueño de ahí? ¿Quién es el dueño de allá? ¿Quién es el dueño de ahí? Todos los dueños, porque yo dije, vamos a comenzar por algo pequeño y luego vamos a comprar todo lo que podamos, ¿verdad? Pensando de aquí a 10, a 15, a 20 años. A 20 años. Porque digo, si vamos a ganar almas, vamos a necesitar lugar para ellas, ¿verdad? Y ahorita es de comprar ahorita, porque en 10 años, en 15 años, esto se va a poner carísimo. Entonces yo ya iba con un pensamiento adelantado, transicionado a que Dios iba a hacer cosas grandes, aunque nuestro inicio fuera pequeño. Yo no tenía una mente escasa. Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, y tú eres un Dios de cosas grandes, en el nombre de Jesús. Y esa es la diferencia entre una persona con una visión y otra persona que sea un visionario. Porque muchos cristianos sí tienen una visión, pero nunca se comprometen a trabajarla. Y cuando tú tienes una visión y no te comprometes, se convierte en una ilusión. O sea, hay un montón de cristianos ilusionados únicamente. Pero cuando uno tiene una visión dada por Dios y nosotros nos decidimos emprender en el cumplimiento de ella, entonces uno se vuelve un visionario. Un cristiano con una visión pero sin el compromiso es una ilusión únicamente. Y Dios no nos quiere ilusionados. Dios quiere que nos transicionemos a esa etapa. Dios tiene cosas grandes para tu vida, iglesia. Dios tiene cosas maravillosas para ti, pueblo del Señor. Y esas fortalezas que el enemigo ha querido poner en nuestra mente, es tiempo que nos la quitemos. Esas barreras que han estado ahí, las rompamos en el nombre de Jesús. Esos ladrillos que el enemigo fue construyendo poco a poco, de derrota, de miseria, de escasez. Hermanos, uno se da cuenta que poco a poco se van convirtiendo en fortalezas. Uno hasta dice, los matrimonios se han separado porque dicen, esto ya no tiene una solución. Entonces el enemigo les trajo una fortaleza a su manera de pensar y rompió el matrimonio. Querido amigo, Dios te bendiga.
Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.